nuevamente. Es para nosotras un gusto enorme poder estar compartiendo esta tarde especial, este día lindo que el Señor nos da. Y pues estamos de nuevo en nuestro podcast Resplandece. Continuamos con nuestra temporada Mujer Plena. Mi nombre es Mili de García y pues me acompañan nuevamente dos preciosas mujeres que van a tener ahora la oportunidad de presentarse. Hola, mi nombre es Gladys de Martínez y es un gusto, un privilegio compartir hoy con ustedes, amigas, un tema muy importante para nosotras las mujeres. Así es, y mi nombre es Wanda Nufio. Es un verdadero placer estar de nuevo en este podcast que nos va a ayudar a resplandecer en todas las áreas de nuestra vida, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Hacer nosotras y que ustedes también lo hagan. Y pues miren qué interesante nuestro episodio número 3. Este se titula ¿Soy la buena o la mala del cuento? ¿Qué les parece? Ay, ustedes. Está difícil. Está difícil esta frase. Yo me pongo a pensar. Sí, bueno, nosotras como mujeres, como que lo largo de nuestra vida, en nuestra niñez, hemos estado relacionadas con los cuentos, ¿verdad? Los cuentos de hadas, las princesas, la bruja, la mala. Pero vamos creciendo y pues nos vamos proyectando a que nuestra vida se vuelva ese cuento de hadas, pero de repente no sé si les pasa y que llega un momento y dice uno, parece que me estoy volviendo la mala del cuento. Sí. Y no era ese ni mi intención ni mi claro. deseo, ¿verdad? Y qué difícil es analizar en qué momento me estoy volviendo yo la mala del cuento. Sí, así es. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y nosotras nos vemos perfectas en nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿verdad? Somos las mamás perfectas porque estamos corrigiendo, estamos haciendo, pero quizás ellos no nos están viendo de la misma forma, ¿verdad? Claro, la percepción de ellos es muy diferente, ¿verdad? A la intención que nosotras podemos tener. A veces uno piensa, a mí me ha pasado, ¿verdad? Y digo, pero es que mi intención es la mejor porque ellos no lo perciben de la forma en la que yo quiero transmitirlo, ¿verdad? Y dice uno, bueno, y no solo pasa con los hijos, porque también pasa con el esposo, también puede pasar con las amigas. Llega una etapa que pasa hasta con la mamá, con las hermanas. Yo no sé, llega un momento donde uno, hasta llega el tiempo donde uno dice, ¿me detengo a dar este comentario? ¿Seré yo la que lo estoy transmitiendo mal o la gente lo está percibiendo mal? Sí. Pero tenemos ciertas obligaciones, como decías. Bueno, tengo que corregir a mis hijos, lo tengo que hacer. Un día ustedes me llamó la atención y me dio entre cólera y tristeza, porque según yo soy una mamá de mucha paciencia. Pero un día le digo yo a mi hijo grande de 5 años, el grande. Y le digo yo, bueno, una característica de mami. Y me dice, enoja. Ay, me ha pasado. Y dije yo, pero sí, no sabes la paciencia que intento tener y que creo tener y que algunas me han dicho que tengo, pero él me percibe como enojada. Entonces dije, de plano, toda la forma en la que estoy transmitiendo las cosas, por muy correctas que sean, me están haciendo parecer como, uy, ahí viene la mamá enojada, ¿verdad? Y qué feo, porque llega un momento donde uno se siente mal con eso. Claro. Sí. O sea que debemos analizar aquí dos situaciones, ¿verdad? Que sea tanto de fondo como de forma, ¿verdad? No solo el mensaje que queremos transmitir, sino de qué forma lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí, para no siempre ser la mala del cuento, como dice acá. También podemos ser la buena del cuento, ¿verdad? Porque como mamás tenemos que saber instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Cierto. Y es que no solo la instrucción. Yo siempre he creído que también a veces como mujeres debemos de reconocer que tenemos, no sé, ¿qué dirán ustedes? Pero no sé si se le llama problema, situación a trabajar, pero a veces hasta nos queremos sentir el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el esposo en especial. Queremos llegar y decirle, esto no está bien. O queremos, ahí sí dice de la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de verdad, de juicio, de pecado, y nosotros queremos convertirnos en eso, ¿verdad? Queremos transformar, y yo creo que llega un momento donde podemos ser cansadas de decir lo mismo, y no estamos viendo que podemos usar otras alternativas que son más funcionales que mis propias palabras, sin que eso me vuelva sumisa. Porque de repente decimos, no, es que lo que quiere el mundo, la religión, lo que quiere esto es hacer que yo no me exprese. No. Si Dios nos hizo mujeres que podemos decir y que somos esa ayuda idónea. Exacto. Sí. Pero ¿cómo lo trasladamos, verdad? ¿Cómo, verdad? Es ahí donde tenemos que ver cómo hacerlo. Por ejemplo, en tu caso, tú, ¿cómo decís? Bueno, yo creo que esto me ha funcionado y esto no.
Pues sí, yo pienso que a veces cuando somos muy insistentes en decir las cosas, como que se crea cierta resistencia, ¿verdad? Y no se recibe de tan buena manera. No se hablen así. Recuerden lo que dice la palabra, ¿verdad? De toda palabra ociosa, ustedes le van a dar cuentas a Dios. No hablen por hablar. Primero se piensa y después se habla. Entonces, es algo que se los digo muchas veces. Y a veces cuando les empiezo a decir, sí, ya sé, como quien dice, me vas a decir lo mismo otra vez, ¿verdad? Y creo que hay que buscar la forma de no ser como ¿qué te dijera? Como cansar. Insistentes. Cansar en el mismo punto, sino ir buscando la forma de transmitir el mismo mensaje, pero de manera que sí llegue, ¿verdad? A las personas de la manera correcta. Muchas veces es mejor dar el ejemplo, porque yo digo, bueno, si me ven a hacerlo a mí, lo van a hacer. Qué buen porque punto. Yo estar todo el tiempo diciéndoles lo mismo, o se cansan, como decís, o lo ignoran, dicen, ya sé qué me va a decir mi mamá, o igual tu esposo, ya va a venir a decirme, te lo dije, la famosa palabra que nosotras tenemos. Entonces, creo que es mejor empezar. Muchas veces. Sí, muchas veces es cierta, ¿verdad? Y como que tenemos una intuición de decir, no hagas esto, y cuando ya lo han hecho, les decimos, te lo dije. Pero fíjense que ahí, qué bueno que salió esto a relucir, porque creo que tenemos que cuidar mucho un punto que la mujer tiene que lidiar, y es con la manipulación, ¿verdad? Yo creo que como mujeres tenemos que ir lidiando con la manipulación porque somos muy astutas. Sí. Y creo que es una cualidad, pero que muchas veces la transformamos en defecto. Pero yo no sé si les ha pasado, pero uno a veces, no, obviamente jamás le va a desear el mal ni a un hijo, Dios me guarde, ni a mi esposo, ni a nadie. Pero sí hay ciertas veces donde uno dice, es que espera que suceda lo que te dije y te vas a dar cuenta que yo tenía la razón, ¿verdad? Y creo que ahí tenemos que cambiar ese punto, porque si vemos que alguien que amamos, que queremos, una amiga, va hacia el camino que nosotros percibimos que está mal, tal vez no esperar que suceda. Tenemos que hablar. Sino hablar y decir. Exactamente. Y si no nos escuchan, empezar a buscar alternativa y decir, Señor, voy a orar por esta persona. Pero a veces nos pasa y nos gana esa parte de decir, es que yo se lo dije y voy a esperar a que vea y que pase. Y ahí es donde empezamos a lidiar con no ser las malas del cuento. Porque entonces una buena intención podría transformarse de un momento a otro, convirtiéndose en aquella espera de, vas a ver que yo tenía razón. Y entonces ahí sí estamos siendo la mala del porque cuento. es como desear, bueno, que se tropiece, que se caiga para que mire que yo tenía la razón. Como uno le dice a sus hijos, te vas a caer de ahí, te vas a caer de ahí. Cuando se caen, te lo dije, ya viste que te dije. Y entonces hay hasta como un respaldo, de verdad. Es que yo te lo dije. Pero entonces creo que ahí es donde podríamos nosotros agarrar esa parte positiva que traíamos y volverla aún más positiva, y ya no llegar con ese concepto, sino antes de que venga el mal que estamos viendo, mejor ir al Señor y decirle, Padre, yo te entrego a esta persona en esta área, cuídala. Qué mejor si no sucede lo que yo percibo, ¿verdad? Qué mejor. Pero a veces como que estamos más yéndonos a que nuestra razón se va a ver. Que no somos perfectas, y a veces de verdad queremos demostrar que teníamos la razón, pero como tú dices, a veces lo mejor, siempre lo mejor va a ser orar, poner delante de Dios todas esas cosas, porque sabemos que pueden afectar a nuestra familia, a nuestros amigos, como decís, amigas, que a veces tenemos nosotros que decirle las cosas directamente, porque, y sí, a veces yo he tenido ese caso, ¿verdad? De que tengo amigas que me dicen, es que me lo dijiste, es que yo ya sabía, y es que... Pero a veces hasta se han enojado conmigo cuando yo soy muy sincera y les digo esto y esto es lo que va a pasar. Y si no cambias esta situación, yo veo esto que va a pasar en tu vida. Y no, se molestan, ya como al tiempo ya viene, ya tenías razón, pero ya estoy saliendo de eso. Pero sí es importante pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad? Sí. Para poder dar esa palabra oportuna, porque sí, como dice Gladys, ¿verdad? A veces es molesto recibir una palabra que uno no quiere escuchar, pero a veces es necesario y uno tiene que dar esa palabra, ¿verdad? Pero me gusta mucho lo que dice la palabra en Proverbios 15:4. Dice, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. El querer
ser de ayuda, ser de apoyo, el querer ser un instrumento que Dios use para que a través de nuestras palabras venga lo que dice acá, ¿verdad? Ese consuelo y esa medicina. Y es que esa debería ser como la forma en la que nosotros vamos a medir y a decir, bueno, ya estoy siendo consuelo, ya estoy siendo medicina, ¿verdad? Y mi abuela usa una expresión, yo no sé si ustedes la han escuchado alguna vez y alguna de las oyentes ha tenido referencia a esa palabra, pero ella dice, es que ya curtió al niño, dice. ¿Sí la han escuchado? Okay. Sí, dice, curtió, ya no hace caso. Como ya no hace caso, ¿verdad? Ya le hablaste tanto que ya lo curtiste en esa área, ¿verdad? Entonces, creo que así nos pasa a nosotras también, ¿verdad? Bueno, es muy probable que en tu casa alguna amiga, tu esposo, tus hijos estén teniendo una acción que sí sea repetitiva y que también tú necesitas corregirla o al menos decirle, pero ya se curtió, ya no le hace nada lo que uno le dice. Entonces, creo que el punto es que nosotras podemos empezar a cargarnos de sentimientos incorrectos que nos van a convertir en una mala del cuento. Porque estamos todos los días ya molestas con esa situación, ya la vemos venir. Y entonces creo que en ese momento es donde debemos de llegar y decir, bueno, ya vi que por aquí no dio, tengo que encontrar yo otra forma, otra alternativa. A lo mejor hasta orar porque alguien más le hable de eso y no sea yo, ¿verdad? Porque no necesariamente tengo que ser yo. Pero soltar ese control ya sabemos que a las mujeres nos cuesta. Sí, un poquito. Siempre estamos vigilando. Siempre estamos vigilando todo. Somos atalayas de todo, a ustedes ver todo, pero la cualidad puede ser una carga cuando no la llevamos primero a ser sometida ante el Señor. Y aparte también, fuera del Señor, a la conciencia de cómo trasladamos, cómo recibí yo la información y cómo la traslado, ¿verdad? Porque eso sí pasa mucho. Así como yo fui educada, empiezo a trasladarlo y a veces es bueno y a veces hay que cortarlo. Sí, todas traemos cierta parte de nuestra educación que queremos trasladar a nuestros hijos, pero otra parte que no queremos, ¿verdad? Que incluso a nosotras tal vez nos ha afectado. Entonces no queremos, pero cuando nos damos cuenta estamos haciendo lo mismo muchas veces, ¿verdad? Sí. Y todo un patrón repetitivo y decimos, ya estoy haciendo exactamente lo que dije que no iba a hacer. Un día me dice mi esposo, se empieza a reír porque no sé qué frase usé yo y me dice, ¿ya fuiste a la convención anual de mamás? Me dice, y me le quedo viendo y me dice, es que ya estás hablando igual que todas. Y le digo, soy mamá. Porque ya empecé con el típico, ¿verdad? Ustedes de voy, en mi caso, por las edades de mis hijos, de voy a recoger todo con la escoba y lo que esté tirado a la basura. Y yo entro y me digo, no, yo dije que no iba a hacer eso. Y ahí estoy amenazándolos, mañana pasa el camión de la basura y se va a ir todo. Entonces, hasta en eso ustedes, patrones tan repetitivos que tenemos que someter a algunos a lo cultural, está bien. Algunas cosas a la realidad de la vida, sí. Pero ¿será que en todo de verdad estoy equilibrada? Y como decía Mili, ¿será que estoy teniendo sabiduría en mis palabras que están trayendo aliento? ¿O será que siempre estoy diciendo las cosas con la intención? Porque miren ustedes, hablemoslo claramente, pueden ser dos vertientes aquí. Puede que mi intención sea la buena y como lo estoy diciendo me convierta en la mala, o también podría estar sucediendo que hay un sentimiento en mí que me está haciendo ser verdaderamente la mala del cuento. Y un sentimiento de esos puede ser la envidia, ¿verdad? Que a veces las mujeres lidiamos con cosas así. Tiene que ser también, no sé, las frustraciones o no sé, qué más podría convertirnos en una verdadera mala del cuento y tenemos que examinarnos a nosotras mismas. Sí, eso es muy, muy importante, ¿verdad? El qué hay en el corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces sí es muy, muy importante que veamos cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Como decías, qué intención es la que nosotras tenemos al transmitir un mensaje, ¿verdad? Sí, así es. Y en varias oportunidades, por ejemplo, en mi vida, a mí me ha tocado muchas veces ser la mala. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 hijos hombres. Y el caso mío, pues el papá... como es mi hijo, hombre, yo le tolero todo. Pues, son mis nenes, son acá y todo, ya son grandes, pero incluso siguen siendo muy amigos. Ellos tienen una relación muy estrecha, ¿verdad? Entonces ahí la que da los permisos difíciles soy yo. La que tiene las prohibiciones soy yo.
Y cualquier cosa muy difícil, bueno, si tu mamá, pregúntale a tu mamá, lo que ella diga, ¿va? Entonces ahí ya me tiró a mí el, bueno, aquí. La chibolita. Sí. Y si hay un no, él ya sabe que fue. Él ya sabe que fui yo. Sí, así me ha tocado, ¿va? Pero he tratado de encontrar sabiduría todas las veces que he tenido que hablar con ellos, a todas las edades. Yo tengo por ejemplo, yo tengo 3, ¿va? Pero mi hijo pequeño era especial en decirme desde que era muy chiquito, ¿por qué? Cuando yo le decía algo, o le decía, mira, estás castigado, o no van a salir a jugar fútbol esta semana, no van al fútbol, pero ¿por qué? ¿Verdad? Su famosa pregunta, creo que todos hacen esa pregunta. Pero los otros 2 no, ellos, bueno, aceptaban la corrección un poquito mejor, pero él, ¿por qué? Sí, pero es que no van, pero ¿por qué? Entonces, creo que parte no solo es decirles las cosas, sino que también hay que crearles la confianza, ¿verdad? De que ellos pueden, porque yo eso hice, ¿verdad? Que tal vez en mi caso, bueno, yo aceptaba la corrección porque sí, ¿verdad? Porque así fui creada. Pero en el caso de mis hijos yo traté de implementar algo, y es que los escuchaba, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees que eso pasó? A ver, explícame. Entonces él explicaba sus razones y hasta la fecha él sigue así. Ya es grande, tiene 20 y tantos años, pero él, mira, es que te voy a explicar qué pasó. Siempre tiene algo que decir. Pero creamos ese vínculo de confianza, ¿va? Entonces ellos pueden expresar por qué hicieron algo, y yo les puedo expresar por qué va a haber una consecuencia. Entonces eso crea confianza, y eso hace que en el caso de tus hijos recurran a ti cuando tienen un problema y no a otra persona. Esa es mi experiencia con mis hijos. Qué bonito, porque imagínense que nosotros lleguemos al punto donde el verdadero fruto de haber hecho un cambio en nuestra vida lo estemos comiendo nosotras mismas. Porque tú hiciste un cambio y dijiste, bueno, tengo que tomarle control a esta situación. Y ese fruto que pudo haber, esa siembra que pudo haber sido difícil, porque pues no es fácil, dan ganas de nada más regañar o de no explicar o decirle porque soy tu mamá y punto, ¿verdad? Sí, como las mamás del TikTok, ¿verdad? Porque yo lo digo. Yo lo digo. Yo recuerdo que esas frases han sido famosas, ¿verdad? Pero hiciste un cambio en tu vida y hoy es un fruto para ti misma, porque ver uno que sus hijos se acercan a uno a esa edad, yo creo que debe ser una experiencia de verdad muy alentante, decir gracias a Dios, ¿verdad? Que lo estoy logrando, porque yo los puedo ver pequeños ahorita y saber que ellos van a recurrir a mí, porque no tienen de otra a quién más van a ir, pero que lo hagan. Pero más adelante, cuando ellos sean grandes, creo que esa es verdaderamente la razón por la que este podcast está aquí, porque tenemos que intentar agarrar las cosas en la etapa en la que estemos y no sentir como, ya se me pasó la edad entonces, ¿verdad? Ya los niños están grandes, entonces ya no lo puedo hacer. No, los que tenemos hijos pequeños lo podemos aplicar. Y tú que tenés hijos de otras edades lo puedes aplicar. Intermedias. Ajá. Y yo lo sigo aplicando. Y lo sigo aplicando. Sí, es muy interesante esto, ¿verdad? Y saber que, como decías, no hay un tiempo límite. En cualquier momento es el ideal para poder hacer cambios positivos, para poder mejorar, ¿verdad? En todo aspecto de nuestra vida. Sí. Y máxime, si estamos hablando de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Que es tan importante, tan fundamental que nosotras sepamos cómo hacerlo. Y pues con la ayuda de Dios siempre vamos a poder hacer esos cambios necesarios. Y si alguna de las que están viendo este programa pues ha tenido esa situación de no saber cómo manejar la forma de hablar, la forma de tratar a su esposo, a sus hijos, que es en lo que nos estamos centrando más ahora, ¿verdad? Pues hay que pedir esa sabiduría al Señor y saber que sí se puede lograr. Él es el que nos guía para poder dar siempre esa dirección correcta a nuestros hijos, ¿verdad? Y creo que también aprender a reconocer cuáles son mis características que debo de seguir reforzando y las que a lo mejor tengo que controlar, porque uno se tiene que conocer ustedes. Sí, o sea, sí. Por ejemplo, yo me conozco, yo tengo un carácter que tal vez es un poco más explosivo, ¿verdad? Yo soy inmediata. Me molesto en el ratito y al ratito se me pasa a ustedes. Eso es una ventaja para mi esposo. Sí. Esa es una ventaja para mi esposo, porque yo le digo que
que yo me enojo rápido, lo reconozco, pero se me pasa rápido. El problema es en ese interín de cuando me enojo, a que se me pasa, qué digo, qué hago, cómo actúo, a dónde llego, ¿verdad? Porque las mujeres también sabemos muy bien a dónde queremos llegar y podemos decir la frase que tenemos. Nosotras no se nos escapa tan fácil una expresión de la boca. Creo que normalmente tenemos conciencia de lo que estamos diciendo y lo sabemos y sabemos a dónde queremos llegar. Va bien medida. Ajá, va bien medidita. Dicen por ahí de que yo había escuchado como una referencia. Dice que el hombre a veces tiene un poquito más de palabras impulsivas, ¿verdad? Se le salió una palabra que no quería decir y él de verdad no la quería decir. Normalmente nosotras las mujeres no. Entonces es un conflicto eso también. Pero conociéndonos decimos, yo quiero agarrar esta parte de mí y empezar a trasladarla a ser de tal forma. Y yo, por ejemplo, puedo decir, conociendo mi temperamento, he llegado a un punto donde yo veo que yo me controlo bastante en cosas que me incomodaban antes o que de repente... Y también noto que hay otras que no he logrado controlar. Entonces también uno tiene que volverse una autoevaluación diaria a ustedes, porque entonces yo creo que una cosa que sí puede ser que seamos la mala del cuento es que ni nos autoevaluemos, ¿verdad? Claro. Ni siquiera creamos que siempre estamos en lo correcto. Y entonces toda la gente está como, pero es que mi mamá, o es que esta chava, o esta señora está como que en ese rollo y no la bajan de ahí. Y uno como muy tranquilo, creyendo que está viviendo bien. Entonces ahora vámonos a la otra parte. ¿Cómo recibimos nosotros la crítica, la palabra de alguien y la corrección de alguien, ¿verdad? ¿La recibo diciendo que está bien o la recibo diciendo esta es la mala del cuento? Sí, siempre está uno a la defensiva. Ajá. Eso sí ya no me gusta. Exacto, ya esa parte ya no nos gustó tanto. Exacto, ¿verdad? Sí. Sí, que ahí tiene uno que también aprender a la sabiduría, que es lo que estamos hablando, que es el centro, creo, de este tema, ser sabias, ¿verdad? Porque así como nosotros corregimos, así necesitamos recibir corrección, o muchas veces estamos equivocadas y de verdad a mí me cuesta reconocerlo. Sí, cuesta, y digo, no, es que yo dije esto y así va a ser, y no solo el esposo, a veces tus hijos te corrigen. Sí, entonces tenemos que aprender también. Estamos en un proceso nosotras todo el tiempo, en cada etapa como mamás, en cada etapa como esposas, estamos en un proceso y tenemos que ir aprendiendo día a día a llevar las consecuencias y las cosas que nosotros hacemos día a día. Claro. Así es. Y bueno, yo diría que considerando este tema tan importante con la que una mujer puede decir, sí, yo muchas veces creo que me tienen como la mala del cuento y de verdad no son mis intenciones, o inclusive que la mujer que nos esté escuchando diga, no, yo sí creo que estoy actuando como un poco la mala del cuento, ¿verdad? Porque de repente estoy deseando que las cosas salgan para que noten que yo tenía razón, ¿verdad? Porque puede existir esa lucha. ¿Por qué no trasladamos a estas mujeres algo que a nosotros nos ha sido funcional? ¿Cómo ha sido esa parte donde tú dijiste, yo ya no quiero ser vista nada más como la mala del cuento? Y no quiere decir que lo tenemos resuelto, pero sí, ¿en qué momento tú dijiste, para mí esto marcó un antes y un después en la forma en la que hago, digo o ven las cosas, ¿verdad? Y creo que eso sí puede ser funcional para que todas las mujeres que nos escuchan puedan adoptar algo, ¿verdad? O inclusive pues también nos escriban y nos compartan y nos digan cómo ellas sienten que han hecho ese cambio, o si se sienten que están siendo tachadas como la mala del cuento y no está pasando eso dentro del corazón de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te ha funcionado a ti? Aparte de lo que nos habías dicho específicamente con tus hijos, a nivel de tu vida, ¿qué crees que te ha funcionado? Bueno, yo creo que primero que todo lo que a mí me ha funcionado es pegarme a la palabra de Dios, porque ahí está lo que dice, ahí nos corrige, nos redarguye a nosotras, ¿no? Y cuando viene del Padre, nosotros aceptamos esa corrección, ser sumisas delante de Dios para poder tener una sumisión delante de los demás y poder recibir de buena manera todo lo que nos quieran dar a nosotras y nosotras poder transmitirlo de la misma manera, ¿verdad? Ser conscientes de que estamos en un proceso de aprendizaje todo el tiempo y pues poner en las manos de Dios nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, y como tú decías, cuando la situación se nos salga de las manos, doblar rodillas, porque todo lo que nosotros no podemos hacer
Dios sí lo puede hacer. Así es. Gracias. Muy bien. Es algo muy especial, muy lindo, ¿verdad? Y en mi caso también lo que me ha funcionado es aprender a refrenar mi lengua, ¿verdad? A no responder de manera muy impulsiva, a no opinar de manera muy impulsiva, sino a meditar antes de hablar, ¿verdad? Es muy necesario que podamos hacerlo, pensar bien lo que uno va a decir, analizar la intención de nuestro corazón antes de hablar y poder causar daño o algún problema, ¿verdad? Qué bonito. Y yo también les quiero compartir, aparte de lo que ustedes dicen, porque creo que de todo, ¿verdad? Porque yo digo, sí, también para mí es bien importante lo del Señor, es la base de todo. Exacto. Como tú decís, aprender a refrendar la lengua, que como cuesta. Sí. Pero quiero compartirles también que una cosa que a mí me ha funcionado mucho es ver o ser muy atenta a quienes voy a dejar que entren a mis oídos, ¿verdad? Los consejos que entren. También. Porque en mi generación está pasando mucho que hay muchos pensamientos que no es que estén tal vez con malas intenciones, pero con otra ideología. Y que, por ejemplo, ya no ven igual el matrimonio, ya no ven igual. Y yo he sido una persona que desde que me casé tuve que enfocarme en cómo yo quería ver mi matrimonio, ¿verdad? Como lo ve toda mi generación o nuevas generaciones inclusive, o como lo ve la palabra. Entonces, creo que también es bien importante quiénes son tus consejeros. Sí, ¿verdad? A mí me gusta mucho escuchar podcasts justamente, me gusta mucho escuchar prédicas, palabras, libros de mujeres que me llevan a la delantera, ¿verdad? Y que ya tienen años, 2 ejemplos tengo aquí, que tienen años de matrimonio. Sí. Y para mí eso es bien importante, fíjense, yo se los sugiero a todas las mujeres jóvenes que me escuchen, recién casadas, yo tengo 8 años de casada, no es mucho, pero se los sugiero, si están en el primer año de matrimonio, en el segundo, en el quinto, rodéense de gente que quiere y que está interesada en que sean un matrimonio exitoso, porque si no nos rodeamos de amigas que tal vez no tienen malas intenciones, pero de repente su situación no les permite transmitir algo que te vaya a beneficiar. Entonces, rodeémonos de gente que nos ayude a ser más sabias, ¿verdad? Para que podamos nosotros también recibir esa sabiduría, justamente como yo me siento en este momento de ustedes. Estoy segura que así pueden haber más personas con las que nos escuchan, puedan rodearse de mujeres sabias, ¿verdad? Sí, así es. Muy buen consejo. Así que esperamos que todo esto haya sido de mucha utilidad para quienes nos ven, para quienes nos escuchan. Recuerden que la intención es que ustedes escuchen de mujeres, transmitiéndole a mujeres lo que vivimos diariamente, a diario, ustedes a diario. Así que ha sido un gusto compartir este podcast con ustedes y nos vamos a ver en un próximo Primero Dios. Así es. Próximamente estaremos de nuevo por acá. Que tengan pues un día, una semana, un mes muy bendecido y próximamente estaremos de nuevo para que juntas podamos resplandecer.